Definiría mi relación con la ansiedad como una compañera de vida. Desde que la descubrí, pasé un primer momento de, como todo proceso de duelo, quizás, primero de negación, de ¿qué es esto? Si yo soy una persona tranquila, ¿por qué? ¿Por qué he llegado a este punto y cómo me ha dado un ataque de ansiedad? Y ahí como muy rápido a pasar a darme cuenta de que todo el movimiento interno que había en mi mente y en mi espacio más emocional y estrés de alguna manera estaban en un mundo interno generando una ansiedad, aunque externamente consiguiera llevar todo bastante tranquilo, ¿no? Entonces fue como algo que estaba debajo y de repente ¡pop!, apareció como una seta de golpe, así como, sí, algo como muy instantáneo. Y bueno, de alguna forma ahí la ansiedad fue la primera puerta. Yo creo que abrí conscientemente, o que yo considero mi primera puerta hacia la búsqueda, ¿no? Fue la primera puerta que me hizo ver una puerta y decir, aquí hay algo que no entiendo de mí mismo. Sí, es como el primer choque de yo creo que soy así y de repente hay algo que aparece que te dice igual no eres tan así, ¿no? Es curioso, ahora cuando lo vuelvo a ver así como internamente, me di cuenta que conecto más con los años anteriores a la ansiedad, al ataque de ansiedad, que al ataque incluso en sí, ¿no? Porque obviamente me di cuenta que llevaba, pues si me dio con 27, pues llevaba quizás desde los 19, 20 años trabajando y estudiando, y después trabajando de día y de noche, y desde los 24 hasta los 27 quizás durante 3 años consumiendo distintas sustancias, cocaína, MDMA, éxtasis, y siempre desde una manera, pues un poco lo que decía el neuropsiquiatra, de llegando al límite sin bordear el límite, pero había llevado mi cuerpo a un límite corporal y mental y físico, ¿no? Pero no era consciente, estaba en ese momento de éxito social, de la moda, la noche, y me consideraba alguien bastante responsable dentro del mundo de la noche, pero eso no quitaba que estuviera completamente fuera de mí, frente a un espacio sano que no sabía ni lo que era eso, obviamente. No tenía una referencia de esto es lo correcto o sano, cuando lo que tienes alrededor, obviamente, en ese tipo de espacios es un consumo continuo, ¿no?, de sustancias, de estar como muy visible hacia afuera, de estar continuamente demostrando algo, aparentando algo, siendo cordial, sosteniendo, cuidando. Y con el tiempo, creo que a día de hoy sí podría tener una mirada más retrospectiva de la ansiedad como casi algo que está en el origen, de alguna forma, ¿no? Porque bueno, lo que hablamos de que la ansiedad ha sido mi compañera de viaje, también en distintas vueltas en la vida ha ido apareciendo de distintas maneras, ¿no? Pueden ser adicciones, pueden ser adicciones de relaciones, de sustancias, de adicciones al trabajo, adicciones. Pero cuando he empezado a ir hacia atrás, y aún desde hace poco que he entrado más en mi espacio de niño interior, o cuando conecté con la sistémica y empecé a aprender de la importancia del nacimiento, de los meses previos, me di cuenta que la ansiedad ya estaba en mi origen, ¿no? Mi madre ya había miedo en el embarazo, soy el pequeño de 3 hermanos, había habido un aborto ya entre mi hermana y yo, mi madre tenía ya una edad que para el año 73, bueno, era una edad de mucho riesgo, por lo tanto, en el momento que se queda embarazada, durante todo el embarazo hay un montón de miedos y ansiedad de perder. Era también el primer hombre, hijo de mi abuelo, que continuaba el apellido, había presión por la parte de línea paterna, y además los astros se conjuntan para que 6 meses después de nacer mi abuelo se suicide. Y entonces, pues obviamente mi madre se agarra una rabia contra la vida
que de alguna manera yo también de alguna forma permea a mí a través de esos primeros años, ¿no? A base de ir descubriendo cosas de mi vida, pues en mi propia carta astral también está la energía que tengo, que es como muy activa, y el haber nacido en un espacio donde mi madre también tenía una energía muy acaparadora, que ocupaba mucho espacio, hizo que de alguna forma esa tensión interna, esa necesidad de explotar se quedara como más contenida. Y creo que eso también es parte del origen de la ansiedad, ¿no? Entonces cuando veo para atrás es algo que es como transversal, que así como es esto que hablaba a veces del hilo rojo, ¿no? Pues uno de los hilos rojos de mi vida creo que es la ansiedad, ¿no? Y desde ahí se vuelve una compañera de viajes, pues como unas personas son las migrañas, otras son los dolores de espalda o la digestión. En mi caso, cuando noto un poco de ansiedad, sé que me estoy yendo fuera de mi espacio de equilibrio o de confort. Entonces, normalmente me llega a través de ahí, ¿no? Sí. Y de hecho, por ejemplo, el miedo, que es una relación con la que yo no me relaciono tanto, que está más en mi inconsciente y muchas veces no soy tan consciente de ella, en cambio en el consciente sí lo noto como ansiedad, ¿no? O la vergüenza o tal. Hay otro tipo de emociones que las voy aprendiendo a identificar, pero que en una primera acercamiento se manifestaban a través de algo que era ansiedad, que era como mucha basura mental, mucho pensamiento sin control, y todo eso genera una retroalimentación con el cuerpo que genera más acelere, más... Sí, venía como a contar un poco ese viaje, ¿no? De la ansiedad. El primer contacto con la ansiedad es el contacto físico, de eso que denomina un ataque de ansiedad, que es que el cuerpo fue más allá de sus propias baterías, de su propia energía y de alguna forma se quiebra. El siguiente paso es cuando empiezo el yoga, la meditación, es empezar a darme cuenta que mi mente es la que está generando mucha de esa tensión que está en mi cuerpo, porque mi mente intenta ir al futuro, mi mente intenta proyectar, tiene expectativas. Entonces como el siguiente paso es como, no es solo que mi cuerpo esté saturado, sino que mi mente está alimentando esa saturación de alguna forma. Hay un siguiente paso en el que de alguna forma ya empiezas a conectar con una parte emocional, como la tristeza o como la rabia contenida o como algún miedo que no conoces puede estar activando esas tensiones corporales y alimentando esos pensamientos que a su vez siguen alimentando esa tensión corporal. Cuando conecto con las constelaciones y veo pues lo que había en el sistema de mi padre y de mi madre, empiezo a darme cuenta que parte de la ansiedad estaba también en ese sistema, que 2 tíos míos murieron en la guerra, que otro no sé qué, es decir, ya hay algo. Cuando conozco una doula y me dicen de la importancia del embarazo y del parto, pues me entero que he nacido por cesárea y que en el embarazo hubo un desplazamiento de placenta y que ese miedo también puede haber afectado a mi ansiedad. Entonces como empiezas es como si la ansiedad fuera una palabra que estuviera compuesta por 200 piezas de un puzzle y vas descubriendo a lo largo de tu vida las piezas, ¿no? Y hoy en día diría que a lo mejor si el puzzle tiene 200 piezas, creo que a lo mejor conozco 150, pero creo que hay 50 piezas aún que se irán dando a lo mejor, ¿no? O a lo mejor no conozco ni la mitad del puzzle aún. Pero sí tengo claro que ese puzzle es como uno de los puzzles que es uno de los titulares de mi vida de alguna forma, ¿no? Y quizás en algún momento hay veces que hay gente que me pregunta, ¿no? Bueno, pero entonces la ansiedad un día se va a ir. Digo yo, quizás haya un día que no sea útil y decida irse, ¿no? Pero creo que decidirá ella irse cuando no sea útil. No tengo muy claro que yo la pueda sacar a la fuerza, porque creo que una fuerza al final genera otra fuerza contraria. Y no sé si la ansiedad, una manera de tratarla justamente es con fuerza. Sí.